del amor. Amén. Feliz sábado para todos. ¿Cómo están? Es una alegría estar esta mañana con ustedes, aquí en este lugar de privilegio, para que juntos podamos meditar en la palabra del Señor. Pero antes de ello, tenemos que negociar. ¿Cuántos están dispuestos a negociar esta mañana conmigo y con la Biblia? ¿Tienen que levantar la mano sí o sí antes de negociar? ¿Sí? ¿Están dispuestos? Bueno, los que no levantaron la mano, después de que diga lo que voy a decir, levanten la mano. ¿Puede ser? Bien. Antes de ello, quiero desear un feliz cumpleaños a Alicia, Miriam y bueno, Sole, que no está esta mañana. Que Dios las bendiga ricamente en este nuevo año de vida que están transitando. Que sea un año lleno de crecimiento espiritual por sobre todas las cosas y forjando esa historia personal con Dios y forjando esa memoria de nuestra relación con el Señor. A veces estamos llenos de, sí, Pedro era un fenómeno, ¿sí? Y está bien, nos ayuda, pero ¿y tu experiencia cómo está? Creo que cuando leo la Biblia hace un llamado a que yo también inicie en esa senda de la rectitud y ese camino hacia el cielo. Vamos a negociar, porque el tiempo ha avanzado mucho, se hizo muy largo la primera parte, está bien, y voy a decir lo siguiente: los que se quieran ir a las 12, siéntase libre de irse. Yo voy a continuar, porque tengo estas 2 hojitas de compartir y creo que no llego antes de las 12. ¿Está bien? ¿Negociamos? ¿Me apoyan y se quedan hasta el final? Y los que quieran irse, se pueden ir tranquilamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes están conmigo entonces? Bueno, los que no, tranquilo, no pasa nada, no habrá rencores. Bien, quiero también esta mañana extender un saludo a la gente que está en este momento ahí prendida en la radio 106.1, Radio Maranata. Qué lindo, ¿no? Saben que ahora funciona bien porque yo cuando voy para el parque industrial, antes no la podía sintonizar. Y ahora la escucho perfecto. 2:30, 3, cuando voy a una empresa, puedo escuchar El Protagonista. ¿Lo han escuchado? ¿Programa de la radio? Bueno, ahí hay algo más para incorporar a la vida espiritual. Muy lindo, muy lindo. Así que gracias ahí a Martín, a Mario y a otras personas que han estado trabajando en esa área de la iglesia. Bueno, vamos a continuación a abrir la Biblia. Y pensando en el tema de esta mañana, la verdad que estuve estudiando, investigando, le dediqué un buen tiempo por quedarme corto. Pero antes quiero decir lo siguiente. Anoche me pasó algo tremendo. Pero prométanme que lo que voy a decir no va a desviar su atención de la palabra de Dios después. No se queden con mi anécdota. ¿Me prometen eso? ¿Está bien? Me siento en mi casa, agarro mi Biblia en mi sillón y dije, voy a repasar la lectura del texto. Pero fue un segundo, leí un renglón y siento que algo se me mete al oído, el oído derecho. Entonces, por ese acto reflejo, tiendo a meter el dedo. Y cuando meto el dedo, siento que aprieto algo y siento el aguijón dentro del oído. Una abeja. Entonces la aplasté con el dedo, con este dedo, la saco del oído porque era grande y dije, ojalá sea una mosca, y era una abeja. Y el pinchazo dentro del oído. Tengo todo sensible esta parte en este momento. ¿Y saben qué? Les confieso, lo primero que pensé, mañana predico. Y cualquier afección en el oído, usted sabe que afecta a la voz. Me ha pasado, me ha picado abeja que estuve una semana con un nudo acá en el cuello.
automáticamente dije, Señor, me arrodillé y oré, por favor, te pido que no se me hinche el oído. Mañana tengo que predicar en Malvinas. Yo lo considero el aguijón del diablo, ¿no? Pero esto es personal, ¿no? El aguijón del diablo, sí. Porque justo agarro esta Biblia, me siento y me pica la abeja. ¿Saben ustedes que se me hinchó un poco? Y cuando abría la boca, porque estaba practicando, abría la boca y sentía el dolor. Hoy no me duele casi nada. Escucho bien y puedo hablar bien. Así que gracias a Dios por aquello. Vamos a la Biblia. Judas. Vamos a la Biblia, vamos a Judas. ¿Saben ustedes que ahí Judas comienza diciendo, Judas capítulo 1, ¿sí? Abran su Biblia, tablet, netbook, lo que tengan en este momento, abran su Biblia. Vamos a leer bastante a continuación. Y ahí Judas dice en el versículo 3, que él desea escribir acerca de la salvación común de todos. ¿Está bien? Ese es su deseo. Pero después en el 12 él dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna, con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua. Judas 12, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces uno se pregunta, ¿y a quién se refiere Judas con esto? ¿Y si soy yo? Entonces, en el versículo 11, él da 3 características. Miren lo que dice. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro al error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. 3 características de aquellos. Caminos de Caín, caminos de Balaam y caminos de Coré. Esta mañana vamos a ver el camino de Balaam. Caminos de Balaam. Y para ello vamos a Números 22. Prepárense, abran sus Biblias, porque vamos a leer. Y ustedes me van a ir acompañando en la lectura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me ayudan? ¿Me acompañan? Y después vamos a trabajar algunas ideas que traigo con ustedes esta mañana. Números 22. ¿Todos lo tienen? ¿Avanzamos? Muy bien. Dice la Biblia lo siguiente. Partieron los hijos de Israel y se acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y sintió Moab un gran temor porque aquel pueblo era pues muy numeroso. Se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo a los ancianos de Madián, ahora esta gente va a devorar todos nuestros contornos, como devora el buey la grama o la hierba del campo. Acá dice grama, otra versión dice hierba. Números 22, versículo 4. ¿Estamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Avanzamos? Vamos con el 5. 4 de la segunda parte. Balac, hijo de Zippor, que entonces era rey de Moab, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo, un pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra y se ha establecido frente a mí. Ven pues, ahora te ruego, y maldice a este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlos de la tierra, pues yo sé que tú, al que bendigas, bendito quedará, y al que tú maldigas, maldito quedará.
Partieron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en sus manos. Llegaron a Balaam y le comunicaron las palabras de Balac. Balac le respondió: reposad aquí esta noche y yo responderé según Jehová me hable. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces se le apareció Dios a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos que están contigo? ¿Quiénes son estos hombres? Balaam, versículo 10, respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: este pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, versículo 12, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Sigamos leyendo. Versículo 13, Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con ustedes o con vosotros. Versículo 14, los príncipes de Moab se levantaron, regresaron a donde estaba Balac y le dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Otra vez volvió Balac a enviar príncipes en mayor número y más honorables que los otros, o que los primeros, los cuales fueron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, pues sin duda te honraré mucho y haré todo lo que tú me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Balaam respondió a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, no podré traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica, en realidad es ninguna cosa. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Versículo 20. Y se le apareció Jehová a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Balaam se levantó por la mañana, ensilló su asna y se fue con los príncipes de Moab. Pero la ira de Dios descendió porque él se iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino como un adversario suyo. Iba pues montado sobre su asna y con él 2 criados. Versículo 23. Cuando el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con la espada desnuda en la mano, se apartó del camino y se fue por el campo. Entonces azotó Balaam al asna por hacerla volver al camino, para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a ambos lados. Al ver el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Él volvió a azotarla. El ángel de Jehová pasó más allá y se puso en un sendero angosto donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando el asna vio al ángel de Jehová, se echó al suelo debajo de Balaam. Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo para que me azotes estas 3 veces? Porque te has burlado de mí, respondió Balaam al asna. Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. Sigue la Biblia, versículo 30. El asna le dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿Acaso acostumbro a portarme así contigo? No, respondió Balaam. Versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, que vio al ángel de Jehová en medio del camino, con la espada desnuda en la mano. Balaam hizo una reverencia, se postró sobre su rostro, y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? Yo soy el que ha salido a resistirte, porque tu camino es perverso
delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, ya te hubiera matado a ti, y a ella la habría dejado con vida. Entonces Balac dijo al ángel de Jehová: he pecado porque yo sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, pero ahora, si te parece mal, yo regresaré. Pero el ángel de Jehová respondió a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam se fue con los príncipes de Balac, y cuando Balac oyó a Balaam que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, en los confines de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿no te envié yo a llamarte? ¿No te envié a llamar? ¿Por qué no has venido ante mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: mira, yo he venido ante ti, pero ¿podré ahora decir alguna cosa? La palabra de Dios que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Luego fue Balaam con Balac y llegaron a Kiriat Usot. Balac hizo matar bueyes y ovejas y le envió a Balaam y a sus príncipes que estaban con él. Yo voy a parar esta mañana aquí, la lectura. Los animo que ustedes después en sus casas lean el 23, el 24 y el 25 y cierren la historia. ¿Está bien? Hagan si quieren ese ejercicio y también vayan al libro Patriarcas y Profetas, capítulo 40, que habla justo acerca de Balaam. Esta mañana vamos a abordar la idea de caminos de Balaam, o el camino de Balaam. Complicado, ¿no? El cuadro es complejo. Hay adivinación, pago, lucro. Lo que llama la atención en un principio es la manera, la paranoia de Balac. En el versículo 4, la forma en cómo se refiere al pueblo de Israel. Estaba realmente paranoico. Como el buey que lame, estos van a devorar toda la hierba del campo. ¿Sí? Hay en el diccionario de la Real Academia una palabra que define esta paranoia de Balac, y es xenofobia. Sabemos que xenofobia significa el odio por los extranjeros, la fobia por los extranjeros. Y aquí Balac, subido en su paranoia, odia a Israel sin que Israel le diera motivo alguno. En Argentina tenemos muchos extranjeros. En el trabajo, en la universidad, en la iglesia, tenemos muchos extranjeros. Y muchas veces lo que hemos estado en otros países, hemos sido extranjeros en otros países. Pero muchas veces nos gusta tratar a bien a la persona de nuestro país. Y a veces caemos en ese error de cometer agresión contra ellos. Hoy estamos viviendo en muchas partes del mundo una crisis migratoria increíble. Solo por mencionar, Estados Unidos con México, Haití con República Dominicana, Afganistán, Pakistán, Líbano, ¿sí? Pero nosotros los adventistas no somos xenofóbicos. No es nuestro lema, no predicamos el odio hacia el extranjero. No es nuestro mensaje. Es decir, nosotros en cualquier parte del mundo donde vayamos y encontramos a un adventista y nos sentimos como hermanos. ¿Por qué? Porque también nosotros somos un pueblo que estamos de paso por esta tierra. Nuestra patria es la patria celestial. En algún sentido también somos peregrinos.
Balac, en su paranoia, no sabía que Israel no significaba ningún tipo de amenaza para él, porque tenían instrucción de Dios de que no molestaran a los países vecinos. Pero esta mañana no voy a hablar de Balac. Esta mañana vamos a hablar de Balaam. Entonces, decidido Balac a destruir a este pueblo, mandó a llamar a Balaam. Incurrió en la maldición. Estaba dispuesto a pagar mucho dinero para que venga Balaam y que maldiga al pueblo. El doctor Ionesco dice, ¿no hubiese sido más fácil pedir bendición que maldecir? Y sí, puede ser. Es decir, que tal si Balaam decía, Balaam, vení y bendecime. Sería el camino más lógico, ¿no? Pero bueno, entró en la adivinación, la hechicería y muchas otras cosas. Balaam. Y la primera idea que quiero esta mañana trabajar es cuidado con el pecado acariciado. La primera idea que quiero esta mañana trabajar con ustedes, tengamos cuidados, mis hermanos, con nuestros pecados que tenemos acariciados. Balaam significa tragar, destruir violentamente. Balaam, y yo creo, en mi opinión, que él destruyó violentamente las oportunidades de salvación. Si usted lee en toda la historia, es tremendo como termina. Era de Petor, cerca del Éufrates, a 650 kilómetros de la tierra de Moab. Un viaje de 2 semanas. Él vivía en Harán, que era el pueblo de Abraham en su momento. Desde ahí fue a buscarlo Balac. Balaam había sido un profeta bueno, un hombre bueno y un profeta de Dios. Sabía cuál era la voluntad de Dios para su pueblo. Balaam conocía su deber. Balaam conocía la voluntad de Dios. Él sabía que no podía hacer ningún tipo de daño al pueblo de Israel, porque Dios estaba con ellos. Era Dios que los protegía y él lo sabía perfectamente. Pero sin embargo, Balaam decidió jugar con fuego. Balaam decidió ceder a la tentación. Balaam dio rienda suelta a los impulsos de las inclinaciones de su corazón corrupto. Porque el pecado que acosaba a Balaam era el pecado de la avaricia. Y ante el llamado de Dios, él decidió optar por la avaricia y descartar la voluntad de Dios. Balaam ambiciaba recompensas mundanales. La avaricia manejaba o lo controlaba por completo. Si Balaam hubiese recibido a los embajadores de Balac y le hubiese dicho, no puedo, soy hombre de Dios, así que así como llegaron, regresen a sus tierras. Si hubiese expresado un no con la boca abierta, hubiese cerrado el camino de la transgresión, el camino de la tentación y el camino de la perdición. Pero dijo un no a media boca. La avaricia cegó de tal manera a Balaam que no fue consciente, careció de visión espiritual para ser consciente en la senda en la cual estaba transitando o había puesto sus pies. Un solo pecado acariciado, ¿sí?, irá depravando el carácter poco a poco y todas las facultades nobles quedarán sujetas al mal deseo. Este fue el caso de Balaam.
acarició el pecado, jugó con el pecado, jugó con fuego. La avaricia era tan grande que la avaricia nubló su visión espiritual. Entonces, mis hermanos, esta mañana el primer punto es el siguiente. Revisemos cómo están nuestras vidas. Y si hay pecado acariciados, que el Señor nos ayude a arrepentirnos, a pedir perdón y a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Porque un solo pecado acariciado y no abandonado puede provocar la destrucción completa de cualquier ser humano. Y todo el potencial que puede haber en vos puede verse mal logrado por un solo pecado acariciado. Segunda idea, aceptar la palabra de Dios como regla de fe y de práctica. La segunda idea que yo encuentro en la historia, aceptar la palabra de Dios como regla de fe y de práctica. Balaam conocía la voluntad de Dios, pero trató a Dios como un hombre débil a quien podría lograr hacer cambiar de opinión. Miren qué terrible. Motivado por las recompensas mundanales, se comunicó con Dios de tal manera que trató de convencer a Dios de que Él estaba en lo correcto y que Dios estaba equivocado. En Dios no hay cambio, no hay sombra de mudanza. Si es sí, es sí, y si no, es no. Balaam trató por todos los medios de cambiar el pensamiento de Dios. Cambiar la voluntad de Dios. Y de esta manera rechazó la autoridad divina. Balaam no estaba buscando sinceramente conocer cuál era la voluntad de Dios. Cuando le dijo, quédense aquí esta noche, fue solamente, en mi opinión, un postureo discursivo. ¿Qué significa esto? Lo digo desde el discurso. Encarno un papel de interés espiritual, pero en el fondo de su corazón estaba movido por la avaricia. Sus palabras se quedaron en el discurso únicamente, porque lo que él quería era hacer su voluntad y no la de Dios. En realidad lo que buscaba Balaam era una apariencia de permiso de parte de Dios, porque estaba empecinado en seguir su proyecto corrupto y ambicioso y avaro. Tremendo. Así de lado me quedé yo cuando estudiaba la historia. Voy a decir más. Balaam deseaba encontrar en Dios un aliado que lo apoyara. Miren lo que voy a decir. Encontrar en Dios un aliado que lo apoyara en su automisión suicida. Lo que él decidió hacer fue una automisión. Se autoimpuso una misión. Dios le dijo, no vayas. Buscaba apoyo en Dios para concretar su proyecto ambicioso. Entonces, ¿qué pasó? El Señor le permitió que fuera. O sea, el Señor le permitió que hiciera lo que estaba determinado él a hacer. Pero el hecho de que Dios le permitiera hacer lo que él quería hacer no significaba que Dios apoyaba lo que iba a hacer. Es como decir lo siguiente: yo sé que lo que estoy haciendo está mal, sé que este camino está mal, pero lo quiero. Lo deseo, es lo que realmente quiero, es lo que me hace feliz. Pero sabemos que está mal. Ese es el caso de Balaam. Es más, para Balaam y su proyecto y su avaricia,
Dios se convirtió en un obstáculo. Dios era un impedimento para que él pudiera prosperar en su plan avaro. Qué tremendo, ¿no? Ver a Dios como un obstáculo, ver a Dios como un escollo en la vida, es tremendo. Ver a Dios como un estorbo en la vida es tremendo. Eso no es bíblico. Esa no es la visión que tenemos de Dios en la Biblia. Eso es diabólico. Eso es permitir que ese pecado acariciado mine todas nuestras facultades nobles y espirituales, a tal punto que perdamos toda visión espiritual. Y el único objetivo es perseguir ganancias mundanales, honor, reconocimiento y nombre. Cuando el hombre es rebelde de corazón, Dios puede permitirle seguir sus deseos y sufrir sus consecuencias. Eso es lo que pasó. Y miren ustedes, vamos a la Biblia. Aquí claramente hay un problema de traducción, ¿sí? En el versículo 20, encontramos en el versículo 20 una idea interesante, ¿no? ¿Lo tiene número 22, versículo 20? Dice, si vinieren para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. ¿Sí? Pero después en el 21 dice que se levantó Balaam por la mañana y después Dios se enoja. ¿Cómo el tema? O sea que vos me das permiso, yo hago lo que vos me decís y después te enojas. Claramente aquí hay un problema de traducción. Resulta que en la primera vez Balaam le dijo que no, pero le dio una información sesgada a los emisarios de Balac. Él no le dijo, Dios no quiere que vaya con ustedes. Y estos hombres llegaron a Balac y le dijeron, no, lo que pasa es que Balac no quiere venir con nosotros. Entonces Balac dijo, bueno, este tipo quizás quiere más plata. Y por eso mandó mayores emisarios, más honorables y más ganancias. A ver si lo convencía. Y entonces esa noche le dijo, quédense aquí. Pero en la noche, Dios, dice la palabra de Dios, que se le apareció, versículo 20, a Dios, a Balaam de noche, Dios. Y esta traducción tendría que ser, si vienen, o dice otra cosa, en caso de que vengan, si vienen por la mañana. Y Elena White comenta esto. Resulta que los emisarios no vinieron por la mañana. Así como llegaron, como veían para mí se convencieron del postureo de Balaam. Este tipo no viene con nosotros. Este es muy religioso. No va a venir. Mejor vayámonos. Y partieron enojados y enfadados antes de recibir la respuesta de Balaam al día siguiente. O sea que Balaam quedaba libre del compromiso. Porque no vinieron a la mañana a consultar por la respuesta de Dios. Se fueron antes. Y cuando él se levantó y no los vio, se turbó. Veo mi proyecto que se cae a pedazos y no puedo hacer nada. Ensilló el asna y siguió a perseguirlos, a alcanzarlos. El camino que tomó no era la voluntad del Señor. Él siguió su corazón, siguió sus inclinaciones, siguió su deseo. Él se impuso como autoridad por sobre la autoridad de la palabra del Señor. Hasta una actitud marcionista, ¿no? No voy a entrar en detalle. Marción se supone que fue el primer hereje bíblico de toda la historia. Él proponía que había que hacer un canon dentro del canon bíblico. Y él se impuso como autoridad sobre la palabra del Señor. ¿Todo para qué? Siguiendo los deseos de un corazón no renovado y perverso.
¿Y saben ustedes que el versículo 41, y antes de ello, quiero decir lo siguiente, es realmente increíble el diálogo que se da entre Balaam, hago un pequeño paréntesis, entre Balaam y el asna. Todos nos queremos seres racionales, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Y si estudiamos detenidamente la palabra de Dios y el linaje de Huay, el asna razona mejor que Balaam. Y sin darse cuenta está dialogando con el asna. En un diálogo razonable. ¿Acaso no soy yo tu asna? Sí, le dice él. ¿Y yo he hecho esto antes? No. ¿No? Es tremendo. O sea, es como decir que sumete que un día vos salís de tu trabajo, vas para el trabajo y tu perro te dice, ¿cómo estuvo el culto de familiar? Estuvo tremendo. ¿Te la perdiste? Oh, la próxima voy. Que tengas una jornada de trabajo. ¿En serio? A ese punto, yo diría de brutalidad, ¿no? En esa decadencia, donde hasta la misma capacidad de razonamiento ha desaparecido, porque la avaricia lo ha copado todo. Él se entregó a ese sendero. Tremendo. Y con respecto a cómo golpea al asna 3 veces, yo sé que este capítulo va para mucho más. Y creo que se merece un culto joven, un sermón quizás, acerca del uso y del abuso de los animales. El Dios que nos creó también creó a los animales. Y los creó para nuestro servicio, pero eso no te da derecho a vos a maltratar ni a abusar a ningún tipo de animal. ¿Por qué? Porque cada crueldad y abuso de los animales hay un registro exacto en el cielo. Y Dios traerá a cuenta a todo aquel que es responsable del abuso y el maltrato de todos los animales que Él creó. No tenemos derecho, nosotros los seres humanos, racionales, a veces entre comillas, de ejercer ningún tipo de maltrato a los animales. Es más, el ángel le dice a Balaam, si no fuese por el asna, yo te hubiese matado ahora. O sea que Balaam le debía la vida al asna. Tremendo. Cierro el paréntesis, que fue largo. Versículo 41. ¿Me acompañan? Versículo 41. La verdad que este versículo me encanta. Es tremendo. 22:41. Al día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal. Y desde allí vio una parte del pueblo de Dios. ¿Saben ustedes que Balaam sube la montaña? Desde allí ve una parte del campamento del pueblo de Israel. Y quedó impresionado Balaam por el orden del establecimiento de las carpas. Un pueblo viviendo en paz y en tranquilidad. Y aquí hay una lección para nosotros. Y lo voy a decir de la siguiente manera. El pueblo de Israel, que estaba en sus carpas, viviendo plácidamente, porque no estaban en ningún tipo de conflicto en ese momento, no sabían que a sus espaldas habían enemigos tramando su destrucción. Pero ahí estaba el vigía invisible protegiendo sus vidas. Por lo tanto, nosotros muchas veces, mis queridos amigos y hermanos, estamos expuestos a peligros invisibles y solamente Dios nos libra de aquellos. Amén. El Señor está constantemente velando sobre nosotros y muchas veces nosotros nos exponemos al peligro y el Señor nos libra. El Señor es bueno. El Señor protege a su pueblo. Así como protegió al pueblo en ese día, en el campamento, hoy está con nosotros protegiéndonos de enemigos invisibles y también protegiéndonos, en mi opinión, de nosotros mismos. Protegiendo de que no nos autodestruyamos con nuestros deseos.
¿Saben cómo termina Balaam? Balaam vuelve a su tierra, porque él bendice al pueblo. Usted puede leer después, bendice al pueblo, Balac se enoja, no, ¿sabe qué? Regresá, flaco, no quiero saber nada. Balaam volvió a su tierra, 650 kilómetros. Cuando llega a su casa en Aram, el Espíritu del Señor lo abandona, lo deja. ¿Y saben qué hizo Balaam? Reflexionó y volvió a Balac. Llegó y le dijo a Balac, tengo la solución. Se entrevistó con Balac. Bueno, a ver qué tenés para ofrecerme. Tengo la solución. Sé cómo vos podés destruir al pueblo de Israel. Tengo la solución, tengo la fórmula. Y le presentó el proyecto satánico y perverso a Balac. Y Balac con mucho gusto lo aceptó. Le dijo lo siguiente, el secreto de este pueblo no son ellos, sino su Dios. La estrecha relación que hay entre ellos y su Dios es el secreto de su victoria. Si vos lográs separarlos, ganarás la victoria. Y así fue. Tramaron un proyecto de fiesta, de idolatría, de embriaguez, ¿sí?, de todo tipo. Y el pueblo de Israel participó en esas fiestas. Y Balaam, no conforme con esto, se quedó ahí. No solo para presenciar cómo el pueblo decaía espiritualmente y se perdía, sino que ayudó en la concreción de su proyecto. Y hubo guerra entre los amonitas y Israel. Y en esa guerra muere Balaam. Yo tengo muchas preguntas al texto bíblico, muchísimas preguntas. Una de ellas, y casi humana mi pregunta, ¿no? Casi demasiado humana mi pregunta. ¿Le habrá pagado Balac? ¿Acaso importa ya, no? ¿Y si le pagó, cuánto disfrutó de la ganancia? ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Muchas veces nosotros estamos persiguiendo quimeras mundanales que al fin y al cabo no sirven para nada. Y muchas veces cambiamos el llamado de Dios, la misión de Dios, por sueños personales que al fin y al cabo no sirven para nada. Cada uno esta mañana sabrá cómo está su vida. Yo sé cómo está la mía. Conozco aquellos pecaditos que están ahí, pecadillos que acariciamos a lo largo de toda la vida. ¿Sí? El último punto. Balaam y Judas. Tremendo. Judas no solo vio en Balaam su modelo a seguir. Pedro va a decir en 2 Pedro 2:15, el camino de Balaam. La doctrina de Balaam. Judas y Balaam es todo aquello que tú no debes hacer si quieres llegar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Balaam se perdió, murió en la batalla como enemigo del pueblo de Dios. Y Dios se oponía no tanto porque él seguía sus caminos, sino porque Balaam se convirtió en un oponente del pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios resistía. Nadie se interpondrá entre tu pueblo y yo. O sea que si tú quieres desperdiciar todas tus capacidades nobles y tu potencial, sigue el camino de Judas y de Balaam. Son el ejemplo perfecto. Lo dije de otra manera. Balaam y Judas son el ejemplo de seguir y satisfacer inclinaciones de un corazón corrupto y rebelde. El ejemplo de Balaam y de Judas y también de Balac es ponerse del lado del mal. Ambos, o los tres, se pusieron del lado del mal. Y la siguiente idea es la siguiente. Tanto
Balaam, como Judas, usaron los dones espirituales con fines de lucro y ganancias mundanales. Usaron la iglesia, la posición, el puesto, el poder como escalón para conseguir sus proyectos ambiciosos. Y a la postre no les sirvió de nada. Balaam y Judas, ambos caminaron, tropezaron, cayeron y se rompieron literalmente. Judas cayó de ese árbol porque era un hombre grande, pesado, y al caer su cuerpo se mutiló. Triste final de dos hombres que en las manos del Señor, si hubiesen dejado ese pecado acariciado, si hubiesen entregado al Señor, hubiesen confesado el pecado y se hubiesen arrepentido, estarían en los anales de la historia de hombres que hicieron la voluntad de Dios. Y hoy leemos todo lo contrario. Y yo voy a cerrar esta mañana mi sermón casi abruptamente. Y yo pensaba, ¿no? ¿Y si yo soy Balaam? Si hay pecado de Balaam en mi vida, si yo estoy caminando en el camino de Balaam. Y quiero reflexionar unos instantes. Dios quiera que no haya aquí en Malvina ningún camino de Balaam. Ni en nosotros, ni en los dirigentes de nuestra iglesia, aquí, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel sudamericano, que no haya caminos de Balaam. Que en nuestra educación adventista no haya camino de Balaam. Ese es mi deseo. Que en nuestras relaciones interpersonales no haya camino de Balaam. Dado el caso, puede pasar, porque estoy seguro que todos alguna vez hemos sido y hemos transitado por el camino de Balaam. Alguna vez, aunque sea una vez. Dado el caso de que de pronto haya en nosotros el deseo de ganancias, el deseo de satisfacer la avaricia o otros pecados que de pronto acosan nuestras vidas, hay solución. Hay solución. No caigamos en la desesperación. No, ese no es el camino. El camino es la confesión. Señor, tengo este problema que me está acosando. Nadie lo sabe, tú y yo lo sabemos. Por favor, ayúdame. Ayúdame a dejarlo. Por favor, dame la visión espiritual para que pueda discernir la senda en la cual estoy transitando. Y nosotros hagamos el ejercicio de poder repensar nuestras sendas. ¿Dónde me está llevando el camino que estoy transitando? ¿Al cielo o a la perdición? Salmos capítulo 17, versículo 5. Y con esto cerramos. Y quiero agradecerles por el apoyo, por quedarse hasta el final. Salmo capítulo 17, versículo 5. Yo quiero hacer esta mañana propia la oración de David, donde dice lo siguiente: afirma mis pasos en tus caminos. Afirma o sustenta, dice otra versión, mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Mi deseo es que Dios nos perdone, que Dios transforme nuestros corazones. Señor, por favor, toma mi corazón, transfórmame, quita ese mal deseo de mi corazón y el Señor seguramente hará su obra. Dios te bendiga esta mañana.